Vamos a encontrar a continuación la descomposición factorial de este polinomio mediante el uso de la factorización por evaluación. En videos anteriores utilizamos este método para factorizar polinomios que dependían de una sola variable. El problema con este polinomio es que tenemos dos letras. ¿Cuál de esas dos letras va a operar como nuestra variable? Para seleccionarla, lo usual es escoger la letra que tenga el mayor exponente. Pero aquí tenemos un empate, tenemos a la 3 y b a la 3, o sea que es indiferente cuál letra seleccionemos como variable. Tenemos entonces un polinomio de a que es igual a 2a a la 3 más a cuadrado b menos 2ab cuadrado menos b al cubo. ¿Y por qué es importante seleccionar a una letra como variable? Porque esta es la letra que cuando sustituyamos por un valor que aún no conocemos va a darnos como resultado 0. Recuerden que en eso consiste la factorización por evaluación. Necesitamos encontrar un valor que anule a nuestro polinomio. ¿Y cuál letra vamos a sustituir? La a, porque fue la que escogimos como variable. O sea que vamos a tener a menos dicho valor que multiplica al cociente, ya sabemos de dividir a menos este valor, porque es que a menos este interrogante es precisamente un factor del polinomio. Necesitamos luego encontrar el cociente que depende de la letra a, que inclusive vamos a ver que también va a tener la letra b. Lo que pasa es que para nosotros b ya opera, por así decirlo, como si fuese una cantidad numérica. Entonces, ¿cómo encontramos este valor que anula a este polinomio? Vamos a tomar entonces el término que no tenga a la variable, y ese término que no tiene a la variable es b al cubo. Y vamos a tomar también el número o cantidad, no importa que sea literal, que acompañe a la variable con mayor exponente, en este caso el 2. ¿Y qué vamos a hacer posterior a eso? Encontrar los divisores. Entonces de b al cubo, sus divisores son el 1, b cuadrado y b al cubo. Y vamos a tomar también los negativos, menos 1, menos b cuadrado y menos b al cubo. Y para el 2 sabemos que son el 1 y el 2, entonces tomamos menos 1 y menos 2. También los negativos. Vamos a sustituir estos valores por a en nuestro polinomio. Si uno de estos valores anula el polinomio, perfecto. En caso de que no, entonces luego vamos a intentar anular al polinomio con estos valores divididos entre 2 y menos 2. Ya habíamos dicho en videos anteriores que el 1 y menos 1 no son necesarios tomarlos porque no cambian en nada los resultados. Miren que si dividimos a b entre 1 nos da nuevamente b y b entre menos 1 nos da menos b, mientras que b entre 2 es un valor que aquí no tengo, ni tampoco b entre menos 2. Entonces comencemos. Vamos a cambiar a la a por 1. P de 1 va a ser igual a 2 veces 1 al cubo más, en lugar de a al cuadrado, ya sabemos, 1 al cuadrado por b menos 2 por a, que es 1 por b cuadrado menos b al cubo. Estamos sustituyendo a la a. 1 al cubo nos da 1 por 2, 2. 1 al cuadrado, 1 por b, b. Aquí tenemos menos 2 por 1 menos 2 por b cuadrado menos 2b cuadrado. Esta b la voy a mejorar un poco. Y aquí tenemos menos b al cubo. Esto no nos da 0. De hecho, tampoco nos da 0 sustituyendo por menos 1. Entonces vamos a hacer la sustitución por b. Entonces por b tenemos 2, en lugar de a a la 3 es b a la 3. Aquí vamos a tener, en lugar de a cuadrado es b cuadrado por b. Luego vamos a tener menos 2, en lugar de a es b por b cuadrado y aquí menos b al cubo. 2b al cubo es 2b al cubo, aquí tenemos b cuadrado por b que es b al cubo, luego tenemos menos 2b por b cuadrado menos 2b al cubo, b por b cuadrado ya sabemos, se suman los exponentes, lo mismo que hicimos aquí, 2 y 1 3, aquí 1 y 2 3, menos b al cubo. Este 2b al cubo se anula con menos 2b al cubo, nos da 0, y aquí tenemos b al cubo positivo menos un b al cubo nos da 0. O sea que encontramos el valor que anula a nuestro polinomio. O sea que a menos b es factor de dicho polinomio. ¿Cómo encontramos el cociente? Necesitamos dividir a este polinomio entre a menos b. Y para hacer esa división podemos utilizar la división sintética o regla de Ruffini. Para ello escribamos los coeficientes de nuestro polinomio en términos de la variable. Entonces, como la variable es a,
tenemos un término con a al cubo, un término luego con a cuadrado y así vamos disminuyendo con a hasta el término independiente que usualmente yo le acostumbro a poner este símbolo para decir que es un número. En realidad aquí no es un número, vamos a ver que es menos b al cubo, pero no importa, sabemos es término independiente. Y entonces trazamos esta línea, esta otra línea y vamos a escribir aquí a la derecha el valor que anuló al polinomio, que fue b. Recuerden que cuando sustituimos a la a por b, esto se hizo 0. Ahora sí, escribamos quién acompaña a al cubo, el 2. ¿Quién acompaña a a cuadrado? La b. ¿Quién acompaña a la a? Atención, el menos 2 y b cuadrado. Entonces es menos 2b cuadrado. Y tenemos el término independiente que es menos b al cubo. Para quienes no recuerdan cómo realizar la división sintética o regla de Ruffini, les recomiendo ir a tareasplus.com y visitar nuestra sección de álgebra. Este 2 baja 2 por b nos da 2b. Tenemos una b más 2b, 3b. 3b por b nos da 3b al cuadrado. b por b es b cuadrado y aquí hay un 1, 3 por 1, 3. Entonces tenemos menos 2b cuadrado más 3b cuadrado nos da una b al cuadrado. Y b cuadrado por b nos da b al cubo. Menos b al cubo más un b al cubo nos da 0, que es el residuo de la división. Encontramos los coeficientes del cociente. Como el dividendo comienza en a al cubo, el cociente comienza en a cuadrado, siempre un grado menos. O sea que ya tenemos la factorización. Vamos a escribirla aquí. La factorización va a ser el factor a menos b que multiplica al cociente. Y ese cociente es 2 que multiplica, ya sabemos que comenzamos con a al cuadrado, luego seguimos con a que multiplica 3b. A por 3b nos da 3ab. Y finalmente tenemos el término independiente. Nuevamente, este acompaña a cuadrado, este acompaña a y este será el término independiente. Vamos así, a cuadrado, a y este sería para nosotros término independiente. Como 3b por a es 3ba, yo por orden lo escribo como 3ab. Ahora entonces lo que vamos a preguntarnos es si ese cociente que acabamos de obtener lo podemos factorizar nuevamente. ¿Y qué podríamos hacer? Utilizar la factorización por evaluación. Miren, aquí podemos considerar que el polinomio de a es 2a cuadrado más 3ab más b cuadrado. Es indiferente si lo consideramos un polinomio de a o de b porque tenemos los exponentes iguales. ¿Qué nos interesa? Analizar los divisores de b cuadrado. ¿Cuáles son? Los divisores de b cuadrado son el 1, la b y b al cuadrado. Tomamos los negativos, menos 1, menos b al cuadrado. Y vamos a tomar también los divisores del 2 y finalmente vamos a dividir a estos valores. Pero de una vez probemos estos. Ya sabemos que no tenemos que probar ni el 1 ni el menos 1, porque ni el 1 ni el menos 1 nos servía para el polinomio original, menos nos va a servir para el cociente. Vamos a comenzar con b y con menos b. Entonces tenemos el polinomio evaluado en b. Entonces si lo evaluamos en b tenemos 2b cuadrado más 3b por b más este b cuadrado. Estamos cambiando a la a por esta b. ¿Qué tenemos? 2b cuadrado queda tal como está más 3b al cuadrado más b cuadrado. Esto nos da 2 más 3 más 1, 6b al cuadrado. Porque tenemos, miren, la misma parte literal, entonces podemos sumar tal como lo acabo de hacer. Y 6b cuadrado no nos da 0. ¿Qué pasa si evaluamos en menos b? Entonces en menos b vamos a tener 2 que multiplica a menos b al cuadrado. Estamos cambiando a la a por menos b. Más 3 que multiplica a menos b por b más menos b al cuadrado. Menos b al cuadrado, menos por menos nos da más. Y b por b, b cuadrado por 2, 2b cuadrado. Aquí tenemos menos por más nos da menos. Y por este más, nuevamente menos. O sea, todo esto va a ser negativo 3b cuadrado. Porque b por b es b cuadrado. Y aquí tenemos menos b al cuadrado. Menos por menos da más. Y b al cuadrado o b por b es b cuadrado. Y miren, esto nos da 0. ¿Por qué? Tenemos 2b cuadrado menos 3b cuadrado es b cuadrado negativo. Más un b cuadrado, allí está 0. O lo mismo, sumamos los positivos, nos da 3b cuadrado menos este 3b cuadrado, está el 0. Encontramos el valor que anula a este polinomio. ¿Qué valor es ese? Menos b.
O sea que vamos a tener la variable, atención, el factor en este caso va a ser a menos ese valor que anula, que es menos b. Recuerden, este menos siempre va. Entonces menos por menos nos da más, a más b. Encontramos que el factor para este polinomio es a más b. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dividir a 2a cuadrado más 3ab más b cuadrado entre a más b. Y para hacerlo nuevamente podemos utilizar la división sintética. Escribamos los coeficientes de este polinomio. Ya sabemos, la variable es a. Comenzamos con a cuadrado, luego sigue a y finalmente el término independiente. Trazamos este par de líneas. Vamos a escribir aquí el valor que anuló a este polinomio. ¿Cuál fue ese valor? Menos b. Entonces aquí tenemos menos b y luego entonces escribamos los coeficientes del polinomio. ¿Quién acompaña a cuadrado? El 2. ¿Quién acompaña a la a? 3 y b. ¿Y cuál es el término independiente? B cuadrado. Entonces este 2 baja, 2 por menos b, menos 2b. 3b menos 2b, una sola b. Y b por menos b, menos b cuadrado. Más por menos menos y b por b, b al cuadrado. Entonces aquí nos da 0, que es el residuo. ¿Qué tenemos aquí? Los coeficientes del cociente. Obviamente, como el dividendo inicia en a cuadrado, entonces vamos a tener que el cociente inicia en a. 2 que multiplica a y después de la a que sigue, un término independiente. Entonces, en este caso, vamos a tener más b. Recuerden, aquí tenemos el que acompaña a la a y aquí el término independiente. Lo que sigue después de a la 1 es simplemente el término independiente, es 2a más b. ¿Para qué nos sirve entonces ya tener este cociente? Porque ahora ya podemos escribir a nuestro cociente factorizado. ¿Qué teníamos? A menos b. Luego esto que multiplica la factorización de esto. ¿Y cuál es la factorización? Es el factor que habíamos encontrado a más b. Recuerden, porque habíamos encontrado que menos b lo anulaba y a menos menos b es a más b. Y esto que multiplica este cociente, a 2a más b. Esta es la factorización para este polinomio. Recapitulemos. Lo primero que hicimos fue factorizar a este polinomio asumiendo que a era la variable y encontrando un valor que anulara dicho polinomio. O sea, un valor que al sustituirlo por a nos diese 0. Ese valor fue b. Cuando sustituimos a b en este polinomio nos dio 0. Entonces a menos b, a menos dicho valor, es el primer factor. Luego dividimos y encontramos que este era el cociente. Entonces la factorización es a menos b por este cociente. Finalmente factorizamos este cociente, nuevamente utilizando la factorización por evaluación. El valor que anulaba a 2a cuadrado más 3ab más b cuadrado era menos b. O sea que el factor era a menos b. Recuerden, este menos es fórmula. Entonces nos queda a más b. Dividimos al polinomio entre a más b utilizando la división sintética. Y utilizando la división sintética llegamos a que el cociente era este, 2a más b. Entonces la factorización será a más b, el factor que hemos encontrado, por el cociente que es 2a más b. Y finalmente esta será la respuesta.